Ya, gracias. Ya, entonces yo sé, y porque, bueno, conversé obviamente con Miguel el otro día cuando acordamos los problemas que hacer, yo sé que Miguel hizo ya un problema de aceleración constante, pero hoy día lo vamos a ver un poquito más en detalle, porque les dije que les comentara que lo íbamos a ver hoy día, y esencialmente no es materia nueva, sino que es más que una aplicación de todo lo que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, qué es lo que uno entiende primero como por el famoso movimiento de caída libre? Esencialmente lo que queremos describir es, tengo un objeto, el cual lo voy a describir, no sé, si yo, ahí está el suelo, y está bajo la acción, todavía no lo hemos visto así como con, no lo vamos a ver ahora en full detalle, pero van a tener que creer esta parte, ¿cierto? Que todos los objetos que están en la, todos los objetos alrededor nuestro, ¿cierto?, que están sobre el planeta Tierra, están sometidos a una fuerza, como les digo, esto no vamos a ver fuerzas todavía, faltan un par de semanas todavía, pero por eso es que esta es parte de un salto de fe, entonces si yo tengo un objeto aquí, qué sé yo, que está en el aire, entonces simplemente por estar nosotros todos parados aquí en el planeta Tierra, aquí está la Tierra, ¿cierto? Es que nosotros todos sentimos un tirón hacia abajo, ¿cierto? Es que simplemente si ustedes ven, si yo saco, tengo el lápiz y lo suelto, entonces el lápiz va a empezar a caer, ¿cierto? Si es que, qué sé yo, el hecho que el computador mío esté encima de una mesa y que no esté volando en el espacio, es porque hay todo el tiempo una fuerza que nosotros nos tira hacia abajo. Esa fuerza es debido a una cuestión que se llama aceleración de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Esto fue, primero fue Galileo el que hizo las primeras observaciones, la historia ficticia, les digo al tiro que es ficticia, que se dijo, la historia dice que estaba él en la torre de Pisa, la voy a hacer así muy exagerada, en la torre de Pisa, y supuestamente él empezó, aquí está Galileo, y empezó a tirar objetos de pequeño tamaño y de gran tamaño. Y lo que él vio y los dejaba caer o le pedía a una persona, eso es lo que cuenta la fábula, pero como les digo, esto es falso, es de que lo hizo en la torre de Pisa, qué sé yo. La conclusión es correcta. Entonces él agarró un objeto de masa chiquitita y un objeto de masa grande y lo soltó y él vio esencialmente que estos caen al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces dijo, ok, eso quiere decir que todos los objetos están sometidos a la misma aceleración cuando estos caen. Es una aceleración que él dijo va a ser una aceleración constante, que él la midió, una aceleración constante, y esa aceleración que es constante para todos los objetos, esa es una cuestión clave, chiquillo, que sé que a uno le cuesta asimilar. Uno dice, el objeto más pesado cae antes porque dice, pero la fuerza que siente este objeto más pesado es más grande. Efectivamente, la fuerza que siente es más grande, pero la aceleración con la que finalmente se mueve es la misma para todos los objetos. Objetos con pequeña masa, la fuerza que los tira es más pequeña que en los objetos que tienen más masa, pero se compensa de tal forma de que la fuerza es más grande, pero la masa también es más grande. Vamos a ver esto cuando veamos leyes de Newton y todo eso. Pero por eso les digo, por ahora me van a tener que creer de que todos los objetos, independiente de su masa, todos los objetos aceleran con la misma aceleración g. La misma aceleración que se llama g, que tiene que g uno lo ocupa simplemente porque es asociada a la gravedad y tiene un valor concreto que aquí en la superficie de la Tierra es 9.81 metros partido en segundo cuadrado. Esa aceleración es la misma para todos los objetos. ¿Sí? Absolutamente la misma. ¿Sí? Entonces, pero ahora alguien se podría preguntar, profe, eso es falso, y decir, cuando yo tiro una bolita de acero, o una bolita cualquiera, o un saco de, o un kilo de arroz, lo dejo caer, no va a caer igual que si yo agarro un pompón de algodón. O si agarro una hoja del árbol, ahora que estamos en otoño y se caen, uno agarra y ve que nos aceleran tan rápido. Uno dice, oye, esto es bastante rápido. La aceleración de casi 10 metros por segundo al cuadrado es una aceleración relativamente grande, es como bien grande. Y uno ve que las hojas no hacen eso, que el algodón que no hace eso, y uno dice, ¿cómo es posible entonces que que Galileo haya encontrado esta cuestión y la experiencia a mí me dice que eso no es correcto, ¿cierto? Entonces, la verdad es que esto que la imagen que tenemos acá de Galileo y estos objetos cayendo es
con una suposición bien fuerte, que estamos despreciando el efecto del aire. Uno sabe que esto no está hecho en el vacío, ¿cierto? Nosotros tenemos moléculas de aire que están alrededor de todo esto, y el hecho que ahora tenga un objeto que se está moviendo en este medio de aire que uno no lo ve, ¿cierto? Pero cuando si uno piensa que en vez de esto que fuera aire, si uno lo hace en agua, uno dice, obviamente que ahí esto le cuesta moverse en el fluido, ¿cierto? Bueno, la verdad es que el aire también es un fluido, es un gas, pero es un fluido finalmente, que el efecto que tiene es menor que si fuera un líquido como el agua o algo más denso como el mercurio, no sé, pero el efecto está presente de todas formas. Entonces, en la vida real uno sabe que a medida que este objeto se empieza a desplazar en el medio, entonces tiene que romper estas como el camino aquí de moléculas de aire que hay, y por lo tanto, aparte del peso que lo tira para abajo con esta aceleración G, siente un empujoncito, una resistencia que lo frena un poco. Y entonces ahí es cuando nota, la verdad es que cuando cae en una hoja, por la forma que tiene la hoja, como yo ya le he dicho, yo soy súper malo para hacer hoja, pero supongo que esa es la hoja, por la superficie que tiene, por el tipo de material que es una cosa así, uno dice, pero es livianito, y esta hoja siente mucho más el efecto del aire que si yo dejo caer una pelota de fútbol. Entonces, el hecho de que la hoja sienta más el aire hace que uno vea diferencias entre caer una hoja y caer una pelota de fútbol, ¿sí? Si uno fuera capaz de crear vacío acá, crear vacío de manera tal de despreciar el efecto del aire, de agarrar una cuestión como una aspiradora y empezar a succionar, aquí tengo una aspiradora y empiezo a succionar el aire que está acá adentro, lo empiezo a tirar, a chupar el aire, entonces si dejo caer ahora estos dos objetos de masa M chica y M grande, van a caer exactamente al mismo tiempo. Y para eso, como no, les voy a mostrar un videito que no lo tenía preparado, pero siempre lo muestro, que es fácil de encontrar. Esto es un experimento muy bonito, se van a dar cuenta que es un video que hizo la BBC. El primero, espérenme. Ya, ahí sí. Voy a dejar de compartir y voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Ven, primero, chiquillo, primero. Pueden responder si es que ven mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Sí, profe. Sí, se ve, profe. ¿Ven de todo de YouTube? Sí, ya. Sí. Voy a adelantar aquí, este es un tipo que hace divulgación científica, es bien famoso, se llama Brian Cox. Y lo que está haciendo, van a hacer, les voy a poner mute por mientras, lo que está haciendo es, van a probar efectivamente el experimento supuestamente de Galileo, ¿sí? Van a dejar caer dos objetos, primero sin vacío y después con vacío. O sea, en un caso hay aire alrededor de los objetos y en el otro le quitan, succionan el aire, ¿sí? Así que voy a ponerlo a él. Está en inglés, pero no sé cómo andan los subtítulos. Strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part Ahí está explicando de la cámara de vacío, que es gigante y todo. Y aquí. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air.
It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. We dropped 2 millitor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. That's how they hit right there. Exactly. Exactly the thing. Don't move nothing. That's just. Ahora, declaraciones, y claro, es lo que está pasando a esta hora María Luisa Carona González. Sí, ¿sabes qué? Si nos pudieses comentar el recorrido que va a Chiquillo, hay alguien que tiene el Silencio, micrófono. por favor. Gracias. Ya, ¿le gustó el video, no? Emocionante, bro. Emocionante, ¿cierto? Con música incluida de fondo. Yo lo había visto antes igual. Ay, qué bueno. Ya, entonces, espero que con esa experiencia ahora me crean ahora, entonces, que cuando uno remueve el aire en esta situación, entonces todos los objetos, independiente de su masa, de su forma, de lo que sea, todos caen de la misma forma con esta aceleración de 981 metros segundo cuadrado. Esto es en la superficie de la Tierra. Cuando yo me alejo, si es que hago una cuestión así bien a escala, el valor de la aceleración en esta zona aquí, por aquí cerquita, donde están como los árboles, qué sé yo, es 9,81. Si me voy más arriba, donde andan los aviones, en verdad esto va disminuyendo un poco, ¿sí? Porque estoy más lejos del centro de la Tierra, por eso es. Pero pues, a efectos prácticos, uno puede decir 9,81, 9,8, incluso si quiere hacer un cálculo a la rápida, simplemente dice que G vale 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, volviendo ahora al caso, cuando uno estudia movimientos que así en general nos olvidamos un poquito de Galileo y yo les pregunto, ¿qué pasa cuando yo tengo una situación así y estoy parado, qué sé yo, en un edificio? Aquí está el edificio, estoy yo parado acá y ahora tiro un objeto para arriba con cierta velocidad inicial, por ejemplo. Entonces uno sabe que la aceleración gravedad siempre va para abajo. Esto es súper, mega importante, chiquillo, que no... que no se confundan con esta cuestión. La aceleración de la gravedad tiene que ver con que estamos todos parados aquí en la Tierra. Aquí estamos parados nosotros, ¿cierto? Entonces, y eso, cuando yo, por ejemplo, pensemos, si yo salto y voy en la primera mitad del trayecto, cuando yo salto, ¿para dónde voy acelerando? En la primera mitad del trayecto. O pensemos al revés, en una situación, olvidémonos por ahora de esta situación de la izquierda, en algo más sencillo todavía. Digamos que yo estoy estudiando esta situación que está acá, ¿ya? Yo me la ingenio para tirar una partícula para arriba con cierta velocidad inicial. En ese primer tramo, o sea, primero, ¿qué dirían ustedes que es lo que va a hacer como la trayectoria, por así decirlo, que va a seguir? Va a subir un poquito. Aquí voy a hacer como que se curva, pero en verdad sube y baja en el mismo punto, ¿cierto? Y después hace algo así, ¿cierto? Ya, en el primer tramo del movimiento, en este tramo del movimiento, ¿para dónde va la aceleración? Hacia abajo, muy bien. Y después en el segundo tramo, ¿cambia o no cambia? Sí. La aceleración no cambia, justamente. La aceleración tiene que ver, ahora sí insisto, tiene que ver a que estamos aquí todos parados en la Tierra y por lo tanto, en la Tierra siempre está abajo, por lo tanto,
y este valor de g, que tenemos el valor, siempre va apuntando para abajo, siempre, sin importar si voy en la primera tramo del trayecto o en el segundo tramo del trayecto. Perdón, voy a poner el audífono, sí, para que me escuchen mejor. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Así que este dibujo es siempre independiente si va a haber un tramo que yo subo y después otro que bajo. ¿Sí? La aceleración, eso no cambia en el tiempo. La velocidad, por otro lado, sí. ¿Para dónde va la velocidad en el primer tramo? En el primer tramo, ¿para dónde va? Para arriba. Si yo tuviese que dibujar la velocidad aquí como una flechita, va para arriba. Mientras que en el segundo tramo, ¿para dónde va? Ahí sí la velocidad va para abajo. ¿Sí? Así que puedo ver, en este caso, si yo asigno que los positivos son para arriba, en el primer tramo la velocidad es positiva y en el segundo tramo la velocidad es negativa. ¿Sí? Pero una cuestión súper importante acá, chiquillos, voy a ir enfatizando esto porque uno lo ve que los confunde esta cuestión así que por eso es que trato de que ustedes no cometan los errores que he visto tantas veces. Cuando yo quiero describir una situación así, yo tengo que lo voy a escribir así, o sea, con mucho énfasis, ¿ya? Esto se describe por solo un set de ecuaciones. Yo no tengo que separar, es un no absoluto, no tengo que separar el problema en dos. No es que resuelvo primero cuando sube y después cuando baja. No, las ecuaciones que me describen esta situación es solo un set de ecuaciones, nada más. ¿Sí? No tengo que separar, primero, profe, es positivo y después negativo. No, las ecuaciones me van a decir cuándo hay cambio de signo, cuándo, y eso lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Profe, lo mismo acá. Profe, es el mismo tiempo que tarda en llegar a la altura máxima y el tiempo que llega hacia abajo del stop de vuelta. Sí, pero solo en este caso, porque ahí por simetría me demoro lo mismo en subir, llegar a ese punto de altura máxima y después en bajar. Pero en esta situación que dibujé acá no, porque si tiro un objeto para arriba, va a llegar, digamos, llega hasta por acá, ¿cierto? Y después empieza a devolverse, pero y aquí tiene que llegar al suelo. Entonces recorrió mucha mayor distancia en el segundo tramo. ¿Sí? Hasta acá sería el mismo tiempo. El tiempo que se demora en subir aquí y después en llegar a este punto que estoy marcando ahora. Pero después si la pelota sigue hasta el piso, entonces ahí el tiempo ya no es el mismo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo describimos? Ahí está como el resumen. Así que describamos esa situación así como en general. Así como que voy a copiar esta cuestión. Y como les dije, esto siempre la aceleración apunta para abajo. Siempre, eso no cambia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como siempre en la vida, tenemos que definir un sistema de referencia. Si yo quiero describir esta situación, ¿ya? Entonces voy a decir, ¿cuál es tengo que definirme un sistema de referencia? Así que ahí está el suelo, voy a decir, aquí voy a medir la posición X, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería o le voy a poner Y mejor, ¿ya? Porque es como altura Y, ¿ya? ¿Cuál sería la posición Y como función del tiempo? Recuerden, ¿cuál es mi ecuación fundamental? Esta es la que ustedes ya deberían aprenderse la memoria, ¿cierto? Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ocupando esta expresión de acá abajo, ¿cuánto sería ahora lo que me queda para la posición en Y? ¿Cuál sería la posición inicial de la partícula? Como mi sistema de referencia está ahí, es 0, así que ese término no juega acá. ¿Cuál sería la velocidad inicial? La velocidad inicial es justamente la que me están dando. ¿Qué signo tiene? Si me di mi sistema de referencia para arriba y lo tiro para arriba, entonces es v sub 0 por t. Después, ¿qué tengo? Más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Hacia dónde va la aceleración de gravedad? Hacia abajo. Mi sistema de referencia, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Así que en ese caso tengo que poner un menos un medio de g por t al cuadrado. Y eso es todo lo que tengo. Si es que ahora yo les dijera cuál es la velocidad de la partícula como función del tiempo. ¿Cuál es la velocidad? Recuerden, la velocidad en función del tiempo es velocidad inicial más aceleración por tiempo, dado que estamos en un caso de aceleración constante.
Así que, ¿cuánto es el término? El primero es simplemente v sub 0. Y después tengo más aceleración por tiempo. Nuevamente, la aceleración en este caso es menos g porque apunta para abajo y mi sistema de referencia iba para arriba. Entonces va a ser menos g por t. Ojo acá, chiquillos, el signo no es automáticamente negativo siempre. ¿Sí? Si yo me doy un sistema de referencia, por ejemplo, en el caso que está acá abajo, en el de la persona que tira una partícula ahí arriba del techo, y yo porque soy porfiado nomás, a lo mejor me doy un sistema de referencia para abajo, porque quiero nomás, simplemente porque quiero. A veces conviene, por distintas razones, a lo mejor me va a convenir que me dé un sistema de referencia para abajo. En ese sistema de referencia, la aceleración es positiva, porque va en el mismo sentido que el sistema de referencia. Así que no se confundan con que digan siempre es negativo. No, va a depender del sistema de referencia que ustedes se den. A veces puede ser conveniente darse un sistema de referencia para abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? En ese caso sería, o sea, en ese caso ahí tendría que ir con un positivo. ¿Cómo? En el ejemplo ese del edificio, convendría hacia abajo cuando la velocidad fuera hacia abajo. Sí, exacto. Sí, exacto. Pero si me lo doy acá arriba, sí. Ahí me lo puedo dar arriba, y si tiro en vez de tirarla para arriba, tiro una piedra para abajo, entonces en ese caso ahí conviene. En verdad, sí. Así que, pero lo importante es que el signo acá, que ustedes pongan acá, ustedes saben que siempre la aceleración es g, eso no hay nada que hacer, pero puede ser más o menos, dependiendo del sistema de referencia, ¿ya? Ahora bien, en este sistema de referencia, las ecuaciones son estas que ya acabamos de escribir, ¿cierto? Si yo grafico esas cosas, graficando esas cuestiones, veamos cómo se comporta la posición versus tiempo. Si grafico acá tiempo y aquí grafico posición versus tiempo, ¿qué ecuación es esta que yo veo acá? Digo, ¿cuál es el término dominante? Siempre el que tiene mayor orden, el término cuadrático. Por lo tanto, digo, ya sé que es una parábola. ¿Es una parábola para arriba o una parábola para abajo? Es una parábola para abajo porque tiene el signo menos. Así que si la dibujo ahora, entonces va a ser algo así. Esta no es la trayectoria, recuerden, ¿qué trayectoria es la que hace la partícula? Sube y baja, así que es una línea recta, para allá y después baja. Nada más, la trayectoria es algo así, ahí y después baja, ¿cierto? Eso sería la trayectoria, es la figura geométrica que describe en el espacio. Esto, en cambio, es posición versus tiempo, son cosas distintas. ¿Qué pasa ahora con la velocidad? Si dibujo ahora un gráfico de la velocidad, lo voy a tratar de hacer que coincidan estas cosas. Entonces, si dibujo ahora gráfico de velocidad, la velocidad ahora versus tiempo, entonces, perdón, voy a hacer... lo guardo entero. Y voy a... por acá. Si grafico ahora velocidad versus tiempo, ¿qué me dice esta ecuación de la velocidad? ¿Qué ecuación es? ¿Una parábola o una recta? Una recta, que no sé si es mi conexión o no, pero es una recta, ¿cierto? Ustedes me ven, ustedes me escuchan bien, chiquillos, ¿no? Yo al menos, profe, lo escucho. Está bien. Sí, profe. Ya, bacán. Gracias. Entonces, ¿qué ecuación es esta? Como aquí ya solo el único término que depende del tiempo es este término lineal, entonces digo, es una recta. ¿Qué pendiente tiene esta recta? ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿cierto? Negativa. ¿Y dónde corta? En b sub 0. O sea, me dice esta cuestión. Parte en un valor inicial positivo y después tiene una pendiente negativa. O sea, va a ser algo así, más o menos así. Sí, perdón, voy a hacer otra cosa. Aquí quiero hacer una cuestión primero. Si me funciona esto. Ahí sí. Entonces, sí, así el mono está más o menos bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Fíjense que me dice, a medida que la partícula empieza a subir, ¿cierto? En este tramo es donde sube la partícula, ¿cierto? Se lo voy a poner con colores. En este tramo es donde la partícula está subiendo. Y después, en este tramo, es cuando la partícula está bajando. En el primer tramo, entonces, donde la partícula sube, ¿qué empieza a ocurrir con la velocidad?
parte en un valor positivo. ¿Y qué empieza a hacer acá? Empieza a disminuir hasta que, ¿qué ocurre en este punto? ¿Qué pasa en este punto? Fíjense que aquí sube, 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 la altura es cada vez más grande, la altura cada vez más grande, hasta que llega hasta el punto que es el punto de altura máxima. Ese punto que está acá, si uno lo quiere, se llama H max. Es la altura máxima que logra alcanzar la partícula. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese punto? Fíjense qué ocurre con la velocidad, lo hice más o menos, pero se entiende que es como que está ahí, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la velocidad en ese punto? Se hace cero. Se hace cero, ¿cierto? Entonces, lo que teníamos, la velocidad empieza a ser cada vez más chica hasta que se hace cero. En ese punto coincide con el punto de altura máxima. Y después, ¿qué ocurre en el segundo tramo del movimiento? Está con una velocidad que empieza a aumentar, es negativa, porque obviamente hay un cambio de signo en la velocidad. Aquí pasó de ser velocidades positivas a velocidades negativas y se empieza a hacer cada vez más negativa la velocidad hasta que llega a este punto que está por acá, ¿cierto? Acá, si es que por simetría, este punto que está acá es menos v sub 0. La velocidad con la que parte es la misma con la velocidad con la que llega, pero con un signo cambiado. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se entiende, no? Sí, profe. ¿Hay dudas acerca de esto o no? ¿No? Profe, yo no entendí muy bien lo último eso. Lo ¿Qué de cosa? que queda como menos el v sub 0. Ya, que si yo continúo el gráfico que está acá, yo digo, ¿dónde para esto? Si lo hago, extiendo el gráfico, este tiempo que está acá, ¿verdad? Lo voy a agrandar un poquito esto por acá. ¿Sí? Ahí, en ese punto, primero, ¿a qué correspondería, dirían ustedes, que corresponde este tiempo que está acá? Ese es un tiempo, ¿cierto? Lo que estoy graficando en el eje horizontal es un tiempo. Sería esencialmente lo que se llama un tiempo de vuelo. Esto que está acá, la gente a veces le pone nombre, y esto que está acá sería tiempo de vuelo. Es el tiempo que la partícula estuvo en el aire. Fíjense que, ¿a qué corresponde? Dice, inicialmente estaba en cero, la posición de la partícula es cero. Dice esto, aumentó, 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 llega a un punto máximo, que es este H máximo, que lo vamos a calcular, y después disminuye hasta que la posición nuevamente se hace cero. Llegó al suelo nuevamente, o sea, por eso se llama tiempo de vuelo, es el tiempo que la partícula estuvo en el aire, hasta que de nuevo ya alcanzó el suelo. ¿Sí? En ese mismo tiempo, la partícula, digo, aquí parte en algún valor v sub 0, este es v de t, ¿cierto? Y ese valor que está ahí es v sub 0, o sea, parte en v sub 0, empieza a disminuir, 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 pasa por 0 justamente en este punto de altura máxima y después sigue disminuyendo hasta que llega a este punto que está acá, que es en el tiempo de vuelo. Ahí ya choca con el suelo y se acaba el problema, ¿cierto? En ese punto que está acá, voy a mover esto para que quede mejor dibujado, ¿cierto? Ese tiempo que está acá, entonces, es justamente el mismo tiempo de vuelo y en ese punto al que llega ahí es con velocidad, ahora también magnitud de sub 0, pero tiene signo negativo, ¿sí? Porque ahora viene cayendo, ¿sí? Entonces, primero la flechita apunta para arriba y después apunta para abajo, ¿sí? ¿Se entendió mejor ahí o no? Sí, profe, gracias. Es el mismo mono que estaba acá, pero yo lo hice ahora a mano, pero es el mismo mono, por si acaso. Estos monos que estaban acá, los saqué del Tipler, parece. ¿Sí? ¿Hay dudas, chiquillos? Si yo tuviese, voy a copiar esto para acá, ya, en la próxima. Si yo tuviese que calcular ahora el tiempo de vuelo, ¿cómo calculamos el tiempo de vuelo? Mirando el mono, ¿qué condición tengo que imponer para el tiempo de vuelo? ¿Qué condición tengo que imponer? ¿Qué ocurre con la partícula? Al final tiene que llegar al piso, ¿no? Al piso, exactamente. O sea, quiere decir que la posición, ¿cuánto vale la posición?
de la partícula? 0, ¿no? 0, ¿cierto? Entonces, como ya tenía mi ecuación que estaba acá, entonces igualo esto a 0. Y ahí encuentro el tiempo de vuelo. O sea, me va a quedar 0 es igual a b sub 0 por el tiempo de vuelo menos 1/2 de g por el tiempo de vuelo al cuadrado. ¿Sí? Esta es una ecuación cuadrática, pero es de la fácil. ¿Sí? Así que lo voy a poder resolver bien fácil. No tengo por qué ocupar la fórmula fea de ese de menos b más menos b cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a factorizar por tiempo de vuelo y me va a quedar b sub 0 menos 1/2 de g por el tiempo de vuelo. ¿Sí? Factoricé por tiempo de vuelo. Esta ecuación ahora tiene, recuerden aquí, b sub 0 lo conozco, eso lo conozco, lo que no conozco es tiempo, esa variable que llamé tiempo de vuelo. ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué me está diciendo esto? Me dice el producto de estas dos cantidades, esta por el paréntesis, es 0. ¿Qué quiere decir eso? Si es que tengo que el producto de dos cosas es 0, o una es 0 o la otra es 0, ¿cierto? La única forma de que A por B sea 0 es que o A sea 0 o B sea 0, ¿cierto? Entonces, aquí puedo concluir, ya sea o que el tiempo de vuelo es 0, lo que no tiene ningún sentido, o que el paréntesis sea 0. O, entonces, o, ese es el simbolito para decir o, que B sub 0 menos 1/2 de g por TB sea igual a 0. Y eso implica entonces que el tiempo de vuelo es 2b sub 0 partido en g. ¿Cuál de las dos soluciones la que es la que me sirve físicamente? Es obvio, ¿cierto? ¿Por qué tengo dos soluciones? Primero, mirando el mono. ¿Tengo dos soluciones o no? ¿Cuál fue la condición que impuse? Eso, ¿cierto? Impusimos de que la posición, la altura del objeto fuera 0. Y obviamente existen dos instantes de tiempo donde la altura es 0. Inicialmente, o sea, esa solución que está ahí, que me la entregó la misma ecuación, y este otro punto que está acá, que ese es el que me sirve. Entonces encontramos de que el tiempo de vuelo es justamente eso que está ahí marcado en rojo. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Hay dudas? Profe, Sí. no entendí bien de dónde sacó los valores de lo que está en cuadro rojo. Ah, primero, entonces, lo que encontramos en esta ecuación nos dice, tengo que el producto de estas dos cosas es 0, lo que estoy encerrando. Si el producto de esas dos cosas es 0, quiere decir, o el cuadrado de la izquierda es 0, o el rectángulo de la derecha es 0, ¿cierto? Una de las dos tiene que ser 0, para que la multiplicación me dé 0, ¿cierto? No hay otra opción. Entonces digo, la opción es que de esta ecuación concluyo o lo de la izquierda 0, o sea, t sub b igual a 0, o el paréntesis completo es 0, que sería esto que está ahí. Eso es lo mismo que está aquí. Estoy imponiendo que la otra opción posible es que todo esto, sea igual a 0. Así que aquí simplemente lo que hago es despejar t sub b, de acá. Digo, tiro este para la derecha, ¿cierto? Y después me multiplico por 2 y divido por g, entonces me da que de eso es equivalente a esa expresión que está ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya, entonces encontramos cuánto vale ese valor que está ahí. ¿Sí? Entonces estamos listos con eso. Fíjense que primero puedo chequear, les puedo dar a ustedes tarea, o no ni siquiera tarea para la casa. ¿Tiene esto dimensiones de tiempo o no? Las dimensiones del tiempo de vuelo. ¿Cuáles son? ¿En qué unidades mido? El 2 no tiene dimensiones, ¿cierto? ¿Cuáles son las dimensiones de velocidad inicial? ¿Cuáles son? Uno dice es longitud partido en tiempo, ¿cierto? Porque es una velocidad. ¿Cuáles son las dimensiones de g? Que sé que es una aceleración, así que es longitud partido en tiempo al cuadrado, ¿cierto? Y si uno nota acá, dice SL se va con SL, SL se va con un T, y como están uno dividiendo abajo, entonces esto tiene justamente dimensiones de tiempo, o sea, tiene las dimensiones correctas. Esto es un tiempo, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué análisis puedo hacer acerca de esto?
¿Qué pasa si es que empieza a aumentar el valor de la velocidad? Mientras más grande es la velocidad inicial, ¿qué pasa con el tiempo de vuelo? Es más grande, ¿cierto? Cambia linealmente. A mayor v sub 0, mayor tiempo de vuelo. Tiene sentido, pues mientras más rápido tiro el lápiz para arriba, van a pasar más segundos hasta que vuelva a caer al suelo, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Y por otro lado, si es que me hiciera un análisis ahora de otro estilo, mientras más grande es la aceleración de gravedad, más chico es el tiempo de vuelo porque está dividiendo. Mientras más grande, divido por un número más grande, más chico me da el resultado. O sea, si ahora yo dijera, si es que tiro un lápiz ahora, ya no en la Tierra, y lo tiro, por ejemplo, en la superficie de Júpiter, que es un planeta mucho tiene más masa porque es más grande y tiene la aceleración de gravedad en Júpiter es mucho más grande que en la Tierra, entonces el mismo experimento en Júpiter me va a dar que el tiempo de vuelo es más cortito, porque el G asociado a Júpiter es más grande que el G asociado a la Tierra. ¿Sí? Si lo hicieran en la superficie de, no sé, una estrella de neutrones, donde son pero muy masivas, entonces en ese caso es peor el caso, ¿cierto? Tengo que tirarlo con una velocidad muy grande al final para que esté más tiempo en el aire, ¿sí? Para compensar el valor de la aceleración de gravedad. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con la altura máxima? ¿Cómo calculo la altura máxima? Cuando la velocidad es 0. Exacto, ¿cierto? La altura máxima, digo, la particularidad de este punto es que la velocidad en ese instante de tiempo es 0, porque es lógico, pues, quiere decir que justo ya no, si la velocidad es 0 porque no puede seguir subiendo, ¿no es cierto? Entonces, la condición que hay que imponer, entonces imponemos que la velocidad sea 0. Entonces me va a quedar 0 es igual a b sub 0 menos g por un t, digamos, barra. ¿Sí? Recuerden que nuestra velocidad estaba descrita por esta ecuación, así que voy a imponer de que esto sea 0. ¿Sí? Si impongo que eso es 0, entonces voy a llegar a que, entonces ahora el tiempo barra es igual a b sub 0 partido en g. ¿Le hace sentido a usted ese resultado o no? ¿Cuál es la relación entre estos dos? Alguien lo mencionó hace un rato. Hace un rato alguien comentó algo. ¿Cuál es más grande? ¿El tiempo de vuelo o el tiempo de barra? Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, ¿cierto? Fíjense que el tiempo de barra es ese tiempo que estoy marcando aquí en negrito. Y si se fijan acá, esto es lo mismo que está acá, pues. Entonces, el tiempo de vuelo es el doble de grande. Y eso es justamente porque alguien preguntó, ¿el tiempo que se demora en subir es el mismo que se demora en bajar? Sí, pues acabamos de demostrar eso, que el tiempo de vuelo, el tiempo que se demora en subir y bajar, es la mitad, o sea, es el doble que el tiempo que me demoro solo en subir. Por esto, ahí está. Este es 2 veces el tiempo que está acá. En este caso, súper mega simétrico. En el caso que les mostré hace un rato, esto no les va a dar lo mismo, ¿sí? En este caso, sí, la situación es simétrica. Entonces, ¿cómo calculo ahora entonces la altura máxima? ¿Cómo calculo la altura máxima? Recuerden, la pregunta es, ¿cuánto vale Hmax? ¿Qué tengo que hacer? Si ya sé cuánto vale este tiempo, me devuelvo para acá y digo, solo tengo que calcular cuánto es la posición de la partícula en ese tiempo. Si ya tengo ese tiempo, tengo que calcular la posición de la partícula, que ya tengo la formulita, ¿cierto? En ese tiempo. Entonces, por otro lado, si ustedes quieren, I de t es b sub 0t menos un medio de gt cuadrado. Entonces, tengo que la altura máxima va a ser la posición de la partícula evaluado en ese tiempo t barra. O sea, va a ser b sub 0 por b sub 0 partido en g, lo reemplazo, menos un medio de g por b sub 0 partido en g, todo eso al cuadrado. Si aquí hago el desarrollo algebraico, me va a quedar b sub 0 al cuadrado partido en g menos b sub 0 al cuadrado dividido en 2g. Y si se fijan acá, tengo
esta expresión es igual que esta, salvo el 2. Entonces, como que si aquí hubiese 1 menos 1/2, y eso es 1/2, así que implica que el h max es b sub 0 al cuadrado dividido en 2g. Encontramos cuánto vale la altura máxima del lanzamiento. ¿Sí? Encontramos entonces cuánto vale este h max que estaba acá. Y aquí podemos nuevamente hacer análisis dimensional y verificar de que esto efectivamente tiene unidades de longitud. Pero otra cosa que aquí creo que es más interesante, mientras más rápido es la velocidad, ¿qué pasa con la altura? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿cierto? Mientras más grande es v sub 0, más grande es la altura máxima. Eso es como obvio, si lo tiro despacito, el lápiz llega poquito, si lo tiro mucho más rápido, llega mucho más arriba, ¿cierto? Pero fíjense una cosa bonita, es que la altura máxima depende del cuadrado de la velocidad. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo comparo, por ejemplo, si yo tiro el lápiz a 1 metro por segundo, va a llegar a cierta altura. Si lo tiro ahora a 2 metros por segundo, o sea, al doble de la velocidad, esta expresión que está acá me dice que va a recorrer 4 veces la distancia, porque está al cuadrado, porque me va a aparecer ese 2 al cuadrado, me va a aparecer entonces que es 4 veces más alto. Si ahora lo lanzo al triple de la velocidad, o sea, a 3 metros por segundo, va a ser 9 veces más alto que el lanzamiento original. ¿Por qué? Porque está este término al cuadrado. ¿Sí? ¿Hay preguntas, chiquillos? ¿Y esa fórmula podemos usarla directamente o tenemos que llegar a la... No, esto lo hago yo solo por esta vez. Lo que ustedes tienen que ocupar siempre son, digamos, estas 3 ecuaciones que están acá. Esto de ustedes tienen que partir de acá. No pueden hacer, se les va a considerar malo, porque además va a ser raro que lo puedan llegar y aplicar. Por otro lado, porque yo me di un sistema de referencia que era acá, era una situación donde era súper mega simétrico, no les vamos a poner este mismo problema jamás en la vida en una prueba. O sea, nunca les vamos a poner este problema. Así que no van a poder ocupar ni este tiempo acá, ni el tiempo de vuelo, ni esta altura máxima. Pero sí ustedes tienen que, y ustedes entonces van a contar, entonces, ¿para qué hizo este problema? Porque aquí ustedes ya aprendieron ahora, ¿qué condición tienen que imponer para calcular el tiempo de vuelo? Ah, es una condición asociada a la posición, que en este caso, si es que mi tiempo de vuelo va a estar asociado a que llegue al suelo, o sea, quiere decir que en este caso el suelo era esto. ¿Qué condición impuso usted para calcular el tiempo, para calcular la altura máxima? Ah, primero calculó el tiempo que se demoró en llegar a la altura máxima, quiere decir, o sea, al donde la velocidad se hizo 0. Entonces, lo que tienen que rescatar ustedes acá son las condiciones que impusimos para calcular posteriormente estas cosas. ¿Sí? Entonces, esta fórmula al final no se la aprendan de memoria, no quiero que hagan eso. Ya. Milena me pregunta, me dice si lo puedo repetir. Entonces, Milena, y porfa, si puedes prender el micrófono para tener un mínimo de comunicación. ¿Se entiende esta fórmula o no? ¿Sí o no? Es que ahí fue donde me perdí. Ah, ya. Pero hasta acá sí, pues, ¿cierto? Esa es la ecuación que escribimos al comienzo, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Entonces, lo que estamos diciendo es, la altura máxima, aquí escrito en términos de una fórmula, que es decir, va a ser la posición, o sea, esta función que me describe la posición de la partícula, evaluada en este tiempo t barra. Veamos acá en el gráfico. Este es el gráfico posición versus tiempo. En general, me describe la posición de la partícula en todo instante de tiempo. Entonces, lo que estoy diciendo yo, este punto aquí, altura máxima, va a ser la posición de la partícula, que es toda esta curva, ¿cierto? Pero en este instante de tiempo particular. Así que por eso es la posición evaluada en ese tiempo. Si la evalúo en otro tiempo cualquiera, me va a dar otra altura cualquiera. O sea, me va a dar, si la evalúo en ese tiempo que está aquí, me va a dar otra altura. Si la evalúo en el tiempo que está acá, me va a dar otra altura. Si la evalúo justamente en ese tiempo t barra, entonces va a ser la altura que me dé, va a ser la altura máxima. ¿Sí? Si lo evalúo en un instante posterior a este tiempo t barra, por ejemplo, por acá, me va a dar otra altura. Me va a dar ese valor.
¿sí? Yo lo que quiero es que me dé justamente el valor que está aquí. Así que tengo que evaluar esta función en el instante de tiempo que es donde la velocidad justamente se hace 0. Entonces, por eso es que eso se escribe de esa forma. La altura va a corresponder a la posición evaluada en ese tiempo. O sea, va a ser b sub 0, por ejemplo, por el tiempo que acabo de calcular, que era este tiempo que estaba acá. Así que va a ser b sub 0 por el tiempo que acabo de calcular. Después dice menos un medio de g, menos un medio de g, por ese mismo tiempo, pero ahora al cuadrado, o sea, ese tiempo al cuadrado. Y ahí después fue reducirlos, simplificar los términos nomás. Pues me queda b sub 0 por b sub 0, es b sub 0 al cuadrado. Aquí después me queda b sub 0 al cuadrado, está bien, y me queda g multiplicado por 1 partido en g al cuadrado. Así que se va un g y por eso es que me queda un g acá abajo. Ese g se va con el g al cuadrado que estaba acá, ¿cierto? Está todo esto entre paréntesis, así que por eso es que sobrevive un g de acá abajo. Y el 1 medio es el mismo que está acá. ¿Sí? Sí, profe. Gracias, ya entendí. Ya, qué bueno, súper. Ya, entonces aquí no voy a alcanzar a hacer los dos problemas. No sé cuál hacer. El primero es más largo. Ya se los voy a dejar propuesto. El problema, el 1 a ustedes, que es un problema bien bonito, se los puedo explicar y ustedes lo hacen, ¿ya? Y yo voy a hacer el segundo ahora, ya que es corto. El segundo es corto. Dice, la pregunta dice, se deja caer una piedra desde el borde superior de un pozo. ¿Ya? Voy a hacer el monito aquí, ¿ya? Como no lo voy a resolver, voy a hacer solo el mono. Del borde superior de un pozo. Entonces, digamos que tengo un pozo, así que voy a tener algo así como... ¿Ya? Y aquí hay agüita, ¿ya? Así que lo voy a... Aquí hay agua. ¿Ya? Profe, en este caso convendría que el sistema de referencia fuera hacia abajo. La velocidad. No, pero hagámoslo primero, pues. No nos adelantemos, ¿ya? Voy a hacer de nuevo el mono, ¿ya? Ya. Ya. Ahí está el pozo. Y voy a dejar, dice, se deja caer. Ojo, cuando aquí ustedes por si acaso les digan se deja caer, así en español quiere decir se suelta. Se deja caer es no la tiré ni para abajo ni para arriba. Es se deja caer quiere decir que había alguien con una piedra aquí y de repente la suelta. O sea, quiere decir que la velocidad inicial es 0. Cuando dicen se deja caer, quiere decir velocidad inicial 0. Así ustedes tienen que tener al tiro, velocidad inicial es 0 por si acaso. Entonces tengo aquí una piedra que dejo caer, ¿cierto? Ahí está mi piedra y la dejo caer. Y esto, por supuesto, está bajo la acción de la gravedad. Después, ¿qué dice? Pasado un tiempo T mayúscula, se escucha el sonido del choque de la piedra con el agua. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a tener que la piedra va a caer, 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 ¿cierto? Y va a hacer un splash, ¿cierto? ¿Cuándo voy a escuchar? Yo voy a escuchar automáticamente, ¿voy a escuchar la piedra o no? ¿La escucho instantáneamente o no? No, porque hay una velocidad de sonido. Exacto, ¿cierto? Porque va a estar la piedra acá, ¿cierto? Y de repente va a haber el splash y el sonido entonces que se genera cuando justo impacta aquí y genera esta olita, el sonido ahora tiene que subir, ¿cierto? Hay una onda de sonido y que tiene que subir hasta que me llegue aquí cuando a la persona que está aquí parada acá arriba, ¿cierto? Entonces, el tiempo y lo que me están diciendo, tengo un tiempo total entre que yo dejé caer hasta que chocó la piedra, o sea, hasta que escuché la piedra. Entonces, si es que tuviese que hacer el mono, y esto sí, les voy a dar como el hint de cómo tienen que resolverlo, tengo entonces que la piedra va a estar a cierta altura, ¿cierto? Y empieza a acelerar, así que va a estar a cierta altura inicial, o sea, en la altura de hecho que me piden, va a ser a cierta altura, si esto
voy a estar graficando aquí la altura versus tiempo y mi sistema de referencia, digamos, lo pongo acá abajo. Si lo pongo justo aquí en la superficie del agua, entonces la pregunta que me están haciendo es cuánto vale SH. Al final aquí hay un problema, no es el fondo del pozo, es donde está el agua nomás. Así que si que tengo que eso es H, entonces el gráfico va a ser algo así, ¿por cierto? Y aquí va a llegar al suelo. Es la parte de la parábola, ¿cierto? Es una parábola. Si ustedes escriben las ecuaciones, se deberían dar cuenta que es una cosa así. Después, ¿qué ocurra? ¿Qué ocurre en este punto? Justamente el punto donde la piedra choca con el agua. Después, ¿qué ocurre? Se genera el sonido y el sonido sube. Entonces, si yo ahora graficara qué es lo que hace el sonido, y el sonido a mí me dicen que se mueve con cierta velocidad constante, entonces me dicen que sube algo así de este estilo. Y me dicen por otro lado en el problema que pasó un tiempo T entre que yo lancé la piedra y escuché el sonido. O sea, me están diciendo que todo este tiempo que está acá, todo ese tiempo es T mayúscula. Esto es dato. Ese es dato. Ese es el dato del problema. Y yo les dije, todo lo que está escrito en el problema, así específicamente, es pregunta, o sea, es dato, ¿cierto? Esto es dato, la velocidad con la que se mueve el sonido. Ojo, aquí yo lo hice como una recta, efectivamente, porque el sonido me dicen que se mueve con velocidad constante. Y con la velocidad del sonido es 340 metros partido por segundo cuando se mueve en el aire, ¿sí? Entonces, con esa información se les pide cuánto vale H. ¿Sí? Así que ya, les expliqué el problema. No sé si hay duda o no. No lo voy a resolver, quiero que lo hagan ustedes, pero ya les di, los adelanté un montón. Ya, entonces dice, una pelota se lanza verticalmente hacia arriba a 5 metros por segundo de la azotea de un edificio, a 100 metros de altura. Otra pelota, B, se arroja hacia abajo desde el mismo punto 2 segundos más tarde a 20 metros por segundo. ¿Cuándo y a qué altura respecto al suelo se encontrarán? O sea, básicamente esta va a ser así, ¿cierto? Esta va para abajo, ¿cierto? Pero esperé un poco de tiempo hasta que, desde que lancé la primera, en algún punto entre medio, estas van a tener la misma altura. ¿Sí? Y esa es un poco la pregunta. ¿Sí? ¿Se entiende lo que pasa, no? Tiro una, después dejo pasar un tiempo y tiro la otra para abajo. Eventualmente podrían encontrarse. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay preguntas, chiquillos, ¿no? ¿Se entiende el problema, no? ¿Hay alguien que no lo entienda? Ya, vamos escribiendo las ecuaciones y ahí quizá mejor se entienda mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, voy a escribir la ecuación aquí abajito, porque dado que tengo el mono ahí puesto ya, voy a tener que, ahí está mi sistema de referencia. Aquí está en el suelo y siento que además que me están pidiendo la altura respecto al suelo. ¿Sí? Así que, y además me sirve para hacer lo siguiente. ¿Cuánto sería la posición de la partícula A respecto al tiempo? Recuerden, mi ecuación fundamental siempre es x de t, posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de A por t al cuadrado. Esa es mi ecuación maestra siempre. ¿Cuánto sería entonces? Voy a ir reproduciendo término a término de esta ecuación. La posición inicial de la partícula A. Vamos a decir que voy a ponerle letra ya, pero voy a decir que esto es H. ¿Ya? Entonces, la posición inicial, ¿cuánto es de la partícula A? Justamente H, porque la tiro desde el borde del edificio. Después tengo, ¿cuánto es la velocidad de la partícula A? Primero el signo. ¿Hacia dónde la tiro? Hacia arriba. ¿Para dónde apunta mi sistema de referencia? Para arriba. Así que tiene signo positivo o negativo. Positivo, porque van las dos apuntando para arriba. Así que va a ser más la velocidad del objeto A por el tiempo. Después, ¿qué más me dicen? Bueno, ¿qué más tengo que poner acá? Un medio de AT cuadrado. La aceleración de gravedad va para abajo. Mi sistema de referencia va para arriba. Así que va a ser menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Qué pasa para el objeto B? Aquí hay una cuestión clave. ¿Cuánto es la posición del objeto inicialmente?
inicialmente, ¿cuánto es? Es la misma altura, ¿por cierto? Están a la misma altura, así que nuevamente es h. Pero aquí viene una sutileza. Ahora, vamos por partes. ¿Cuánto es la velocidad del objeto B? ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? ¿Qué signo tiene, chiquillos? Negativo, se supone. Negativo porque lo estoy tirando hacia abajo, ¿cierto? Así que va a ser menos la velocidad del objeto B, ¿ya? Me están dando las velocidades, ¿eh? Aquí unos 5 metros por segundo y otros 20 después llegar y reemplazar. Ya ustedes saben que siempre trato de motivarlos en la resolución como algebraica, que podemos ver más fácil las cuestiones, ¿ya? Pero aquí hay una cuestión que, ¿cómo lo hago aquí cuando me dicen que lo lancé 2 segundos más tarde? ¿Cómo incorporo que no lo lancé al mismo tiempo? Que el t igual 0 para esta situación no es el mismo t igual 0 para el otro. ¿Cómo lo incorporo? ¿A alguien se le ocurre cómo incorporar eso, no? ¿T más 2, profe? Por ahí. Es t menos 2. Ahí está. Y les voy a explicar por qué. Sigamos. Créanme por ahora que es t menos 2. ¿Ya? Aquí me es raro, pero para que les quede claro, o sea, yo lo hubiese puesto t sub 0, porque ponerle 2 a secas se ve como feo. Ponerle t menos 2 en una ecuación para mí es feo, pero porque 2 en verdad tiene unidades, entonces prefiero ponerle t sub 0, pero lo voy a poner 2 para enfatizar para que quede claro que son esos 2 segundos que están ahí. Terminemos la ecuación y ahí les voy a describir la ecuación y les voy a contar por qué es t menos 2. Después que te voy a escribir el último término, dice 1 medio de a por t al cuadrado. ¿Para dónde va la aceleración en el caso de d? ¿Para dónde mismo? Por cierto, todos los objetos, como ya dijimos, apuntan para abajo la aceleración. Así que es nuevamente menos 1 medio de g por, ahora nuevamente va a ser t menos 2 al cuadrado. Y ahora la pregunta o la explicación, ¿por qué tengo que poner t menos 2? Veamos cómo lo puedo ver así súper directamente. Fíjense que o para que me crean, a ver. Lo que tengo que hacer es como de alguna forma sincronizar los cronómetros, ¿cierto? Lo que estoy haciendo como el A el que lancé primero, el cronómetro parte cuando lancé el primer objeto, cuando estoy en A, ¿cierto? Cuando A es lanzado. Luego de 2 segundos, cuando mi cronómetro marca 2 segundos, recién ahí lancé B. Entonces, esta ecuación que está acá, en verdad la tengo que desplazar 2 segundos. ¿Sí? Porque esto está escrito pensando en que mi t sub 0 es 0. Toda esta ecuación que está acá está pensando en que t sub 0 es igual a 0. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan, cuando uno vimos al principio en cinemática, la ecuación que alguna vez escribimos fue delta x es b sub 0 delta t más 1 medio de a por delta t al cuadrado. Eso es lo que la ecuación que una vez escribimos cuando calculamos el área bajo la curva y todo eso, fue en estricto rigor esta ecuación. Y yo dije, si es que el tiempo parte en 0, entonces esta ecuación se transforma en esa que está acá arriba. ¿Sí? Pero si el tiempo no parte en 0, o sea, si es que el movimiento empieza en un tiempo posterior, ese delta t lo tengo que escribir como t menos t sub 0. En este caso, mi t sub 0 son justamente esos 2 segundos que están ahí. Entonces, como para chequear ahora, les digo, veamos cuánto vale, de acuerdo a esta fórmula, la posición, de acuerdo a la fórmula, cuánto valdría la posición del objeto a los 2 segundos. Si es que evalúo esta ecuación cuando t vale justamente 2 segundos, ¿qué obtengo? Digo, cuando t vale 2, entonces me va a quedar 2 menos 2, ese término se hace 0. Aquí me va a quedar 2 menos 2, ese término también se hace 0. O sea, me he hecho este término, me he hecho este término. O sea, encontré que cuando t vale 2 segundos, la posición vale justamente h. ¿Qué es lo que quiero imponer? ¿Sí? Entonces, cuando lanzo un objeto en un tiempo posterior, tengo que eso se escribe como t menos el tiempo que pasó desde que inicié mi cronómetro. ¿Sí? Así es como que me desplazo en el tiempo. Si lo hubiese puesto más, es como que lo lancé antes que A. Y no, pues en este caso lo lancé después. Así que por eso tengo que ponerle el signo menos. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? O sea que por eso puso exactamente el 2. Por eso puse exactamente ese 2 que está ahí.
Chuta, que me equivoqué. ¿Sí? Entonces, para que les quede así ultra claro, y yo creo que no voy a seguir con el desarrollo, se los voy a dejar a ustedes porque después es más fome el problema, digamos. Es solo álgebra y eso lo practican ustedes mejor. Entonces voy a graficar la posición de cada uno respecto al tiempo. ¿Cuál sería la posición de cada uno respecto al tiempo? Veamos la ecuación de A, que es la más fácil primero. ¿Esto qué tipo de ecuación es? Tengo que mirar, ¿es la ecuación de una recta? No, porque el término dominante es el término al cuadrado. Entonces sé que es una parábola porque está el término al cuadrado. ¿Qué signo tiene esa parábola? O sea, ¿qué concavidad tiene? ¿Para allá o para acá? Ya la hemos visto varias veces, como tiene el signo menos, es una parábola con concavidad así hacia abajo, ¿cierto? Además sé que cuando t vale 0, el término que sobrevive es h, que es lo que la condición que tengo, ¿cierto? Inicialmente el proyectil parte en h. ¿Qué hace el proyectil? Digo, sube, gana cierta distancia, ¿cierto? Gana cierta altura y eventualmente va a caer, ¿cierto? Esa sería como la porción de la parábola que me sirve. A ver si es que hago otra cosa, me queda más bonito. Espérenme. Sería algo así, más o menos, ¿cierto? Y con una parábola más bonita ahí. ¿Cómo sería ahora el gráfico de B? ¿Sí? Fíjense que esta ecuación, digamos, tiene sentido solo desde para t mayor o igual a 2 segundos. Esta ecuación solo tiene sentido para t igual mayor a 2, porque antes de los 2 segundos la partícula estaba quieta. O si ustedes quieren, es como que yo digo, mientras este era el A, ¿ya? En rojo voy a poner el A, y en azul voy a poner la trayectoria, o sea, la posición de B, ¿ya? Entonces, es como que yo dijera, a los 2 segundos, pasaron 2 segundos donde la partícula sigue estando ahí, sigue estando ahí, sigue estando ahí, y de repente, entonces, cuando pasaron 2 segundos, a los 2 segundos, si es que esto está efectivamente medido en segundos, a los 2 segundos, entonces ahí lanzo la partícula. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? Voy a ser más exagerado aquí, ¿eh? Voy a correrlo un poco para efectos del mono, porque si no, no me va a quedar el mono que quiero hacer. Voy a decir que pasaron esos 2 segundos. Y ahí recién empieza como a actuar la posición de la partícula, esta función que está acá. ¿Qué es lo que ocurre? Nuevamente, esta es la ecuación de una parábola con concavidad hacia abajo, ¿cierto? Por este signo menos que está acá. Y una cuestión importante es que el signo que está acá me dice cómo parte la parábola, si parte así como hacia arriba o parte hacia abajo. El hecho que esté aquí a positivo me dice que parte con pendiente positiva. El hecho que esté este menos acá me dice que automáticamente debe partir con pendiente negativa. Y eso tiene sentido porque recuerden, la partícula, si veo en el problema, la partícula parte al tiro bajando porque la tiré para abajo. No sube ni un poquito. Así que no puedo hacer una cuestión que haga así, porque recuerden, estoy tirando la partícula para abajo, así que no. Tiene que al tiro empezar a bajar. Si es que ahora yo dibujara eso, y lo trato de hacer bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Espérenme. Esto es más o menos como si fuera un pedazo que viene acá. Se va a hacer algo más o menos así. Ahí está acá. Es una porción de una parábola. Es una porción de una parábola y que se intersectan en este punto que está acá. El punto que me están preguntando entonces es ese que está acá. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? Recuerden lo que les decía hace un rato, el hecho de que acá sea un menos es por esto, porque la pendiente de esa parte es negativa, mientras que en este otro caso es positiva. Por eso es que es una parábola, es una porción de una parábola, pero que parte recién a los 2 segundos. ¿Profe? Sí. Y usted con esas ecuaciones puede construir, porque también puede que no se junten nunca. Exacto. Solamente en el suelo.
Exacto, puede ser que la otra llegó primero y a lo mejor pasó mucho rato y no alcancé a que se juntaran, no sé, pues pueden darse todas las condiciones como posible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular esta cuestión. Pues, ¿cómo calculo este punto? ¿Qué tengo que hacer para imponer este punto? Que la posición de A sea igual a la posición de B, pues eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? O sea, ese punto acá, que si yo le llamo T asterisco a ese punto, va a ocurrir cuando IA es igual a IB, ¿cierto? Entonces va a ser H más BA por T asterisco menos un medio de G por T asterisco al cuadrado, tiene que ser igual a H menos B sub B, T asterisco menos 2, menos un medio de, pucha, que corto, despacio, menos, voy a moverlo todo para que no tener que escribir tan apretado, menos 2 menos G medios por T asterisco menos 2 al cuadrado, ¿sí? Así que uno ve al tiro que ni siquiera depende de H este resultado, porque se van los H al tiro y ahí van a llegar ustedes a una ecuación cuadrática. Les dejo tarea para la casa, a que ustedes sigan desarrollando y encuentren T asterisco, ¿sí? Aquí una ecuación que ustedes saben es álgebra nomás, así que esto ustedes ya saben hacerlo. La parte física llegó hasta acá y con entendiendo el problema. Entonces, métanle después si quieren número a esta cuestión y díganme si es que encontraron el valor, si es que siempre ocurre, si es que no ocurre, de qué depende, no sé. Esto puede ser un ejercicio para ustedes para la casa, bonito. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, profe. Echen una mirada, sé que este problema fue más largo, el hecho que tengamos que uno haya partido 2 segundos más tarde, no sé qué, pero por eso quise hacerlo igual, porque es un problema difícil y prefiero que ustedes hayan visto estas cosas bien difíciles al principio, o sea, no sé si bien difíciles, pero más difíciles, y después que sepan más o menos cómo se viene la mano de los problemas, eso es importante, y insisto, hagan las cosas, si les digo tareas no se las voy a revisar, porque ustedes saben que no les voy a revisar las tareas, salvo que alguien me diga, profe, mire, tengo 2 alumnos que me han dicho, profe, estaba estudiando, y le revisé qué es lo que habían hecho, incluso a alguien le mandé la parte como corregida del desarrollo, así que estudien, tienen el problema así como de este que les di, y pueden continuar esta parte del problema de más abajo, ¿sí? La próxima semana, les comento al tiro, el lunes comenzamos con movimiento parabólico, ¿sí? Ya terminamos con todo lo de cinemática en una dimensión y vamos a describir movimiento parabólico, así que ya terminamos en un D y comenzamos con 2D. Así que la prueba de cátedra, no me acuerdo, chiquillos, se los di. ¿Para qué les voy a mentir? No sé, revisen lo que está en Ucampus. En Ucampus está puesta la fecha. Sí, no me acuerdo. Y parece que en el catálogo de cursos también. Creo que sí, no estoy seguro. Así que eso, sí, parece que en 2 semanas más. El 6 de mayo parece que. Sí. Ya, chiquillos. Oiga, y disculpe, el otro día de verdad tuve un problema, más que con mi computador, se me cayó el internet y el documento solo lo tenía en el computador y por eso les mandé tarde, así que disculpen, sé que estaban urgidos y porque no les subía nunca la cuestión, pero lo siento mucho, les pido las disculpas del caso. Ahora me acordé recién de que había habido ese problema. Ya, chiquillos, que tengan un buen fin de semana, descansen, coman sopaipillas, tal rico el día para las sopaipillas. Ya, que estén bien. Chao, chiquillos. Cuídense. Chao, Lin. Chao, profe. No ponga más cañón. Chao, profe. Claro, bonito el problema del cañón. Espero que yo hice el mono y le puse mucho pino para hacer el mono. Estaba bonito. Ya, chiquillos. Que estén bien.